Métodos para medir la biodiversidad. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Larios, María José Fernández y Samir Llanes. Primero que todo tenemos el concepto de la biodiversidad, donde es la cantidad de poblaciones, especies que forman las comunidades e interactúan entre sí. La diversidad biológica actual es el resultado de un complejo e irrepetible proceso evolutivo que trasciende en el marco de estudio en general de la ecología. Bueno, el primer método de medición de la biodiversidad es el método por escala genética, donde aquí la diversidad encontrada dentro de las especies es la base fundamental de la biodiversidad a niveles superiores, donde la diversidad genética de una especie es producto de su historia evolutiva y no puede ser reemplazada, como podemos ver en la imagen. La variación genética puede detectarse a escala molecular, estudiando directamente los cambios en la estructura del ADN o indirectamente las proteínas que codifican los genes específicos. Otra aproximación se basa en la variación morfológica de caracteres cuantitativos, en la separación de esta variación en sus componentes genéticos ambientales. Aquí tenemos un video donde podemos explicar más a fondo este tema. Primero, ¿qué es? La diversidad genética es la variabilidad que presentan los individuos dentro de la misma especie. La diversidad genética generalmente se mide a través de subespecies, variedades y razas de una especie. Todos los seres vivos poseen algún material genético heredable, llamado ADN, el que transmiten en generaciones posteriores. Este material se organiza en cromosomas conformados por genes. La constitución genética de cada especie es una característica propia. Esta es modificada de forma constante por la acción de recombinación y mutaciones. Por lo tanto, cada especie posee un código genético fruto de la evolución de millones de años. Aquí podemos encontrar la raza de los perros y las diferentes características físicas de los seres humanos, tales como el color de ojos, color de piel, etc. Factores que impiden la diversidad genética. Uno de ellos es cuando ocurren los cuellos de botella, es decir, cuando una población disminuye sustancialmente y quedan pocos individuos. En otras palabras, hay una pérdida de material genético. Factores que facilitan la diversidad genética. Uno de ellos es la recombinación, que ocurre en los organismos que se reproducen sexualmente, ya que en ellos se produce un intercambio de genes, lo que hace posible la recombinación de mutaciones favorables y en consecuencia aumenta la variabilidad de población. ¿Y qué hay de nuestro territorio? Chile es un país con alto nivel de diversidad genética, debido a su diversidad de ecosistemas presentes en el territorio, siendo el hogar así de una gran cantidad de especies con distintas características entre sí. A lo que hay que sumar que el nivel de endemismo en nuestro territorio nos diferencia de otros países al presentar especies propias del país. La fauna chilena presenta una adaptación a una variedad de ecosistemas. Chile es un país con alto nivel de riqueza genética debido a su diversidad de ecosistemas presentes en el territorio, siendo el hogar de una gran cantidad de especies con distintas características entre sí, los cuales se adaptan a estos ecosistemas y a sus condiciones adversas. También el alto nivel de endemismo de nuestro territorio influye en nuestra riqueza genética al presentar especies con un material genético único en el mundo. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el método de medición alfa, el cual es un método muy importante ya que corresponde a la riqueza de especies que hay en una unidad paisajística o en un hábitat determinado. Para diferenciar los diferentes métodos de las variables biológicas que miden, se les divide en dos grupos. Uno, el método basado en la cuantificación del número de especies presentes
o la riqueza específica, y 2, los métodos basados en la estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie o la abundancia relativa de los individuos, su biomasa, su cobertura, su productividad, etc. La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad. Se basa únicamente en el número de especies presentes sin tener en cuenta el valor de importancia de los mismos. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies obtenido. Esto se obtiene por un censo hecho por la comunidad. La medición de la riqueza específica consta de los siguientes métodos. Uno de estos es el índice, que se le obtiene a partir de un muestreo hecho por la comunidad. Los índices más comunes de la riqueza de especies son: 1, el índice de diversidad de Market; 2, el índice muy importante, ya que nos permite hacer comparaciones de números de especies entre comunidades cuando el tamaño de la muestra no es igual. La función, se divide en las funciones de acumulación de especies, en la cual se pueden aplicar tres modelos básicos, los cuales son el modelo logarítmico, el modelo de dependencia lineal y la ecuación de Clebsch. Los métodos no paramétricos son un conjunto de estimadores no paramétricos en el sentido estadístico. Requieren solamente de datos de presencia y ausencia. Los modelos paramétricos, en cambio, describen la relación gráfica entre el valor de la importancia de las especies en función de un arreglo secuencial por un intervalo de especies de la más a la menos importante. Los modelos paramétricos constan de los siguientes modelos: el modelo de Chao y el modelo estadístico de Q. Los índices de abundancia proporcional son aquellos que toman en cuenta el valor de la importancia de cada especie, o índices de heterogeneidad, y que además del valor de importancia de cada especie consideran también el número total de especies en la comunidad. Medición de la diversidad beta. Bueno, tenemos el concepto de la diversidad beta o biodiversidad entre hábitat es el grado de reemplazamiento de especies a cambio biótico a través de gradientes ambientales. A diferencia de las diversidades alfa y gamma, que pueden ser medidas fácilmente en función de un número de especies, la medición de la diversidad beta es una dimensión diferente porque está basada en proporciones o diferencias. Estas proporciones, ¿cuáles son? Pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de similitud, o de distancia entre la muestra a partir de datos cualitativos, presencia o ausencia de especies, o cuantitativos, abundancia proporcional de cada especie medida como un número individual, biomasa, densidad o cobertura. Aquí tenemos índice de similitud y disimilitud. Expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes entre ellas, por lo que usan una medida inversa en la que la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies entre dos muestras. Sin embargo, a partir de un valor de similitud se puede calcular fácilmente la disimilitud entre las muestras, donde estos índices pueden obtenerse con base de datos cualitativos o cuantitativos directamente a través de métodos de ordenación o clasificación de comunidades. El coeficiente de similitud de Jaca. Acá tenemos donde A es el número de especies presentadas en el sitio A, B es el número de especies presentadas en el sitio B, C es el número de especies presentadas en ambos sitios. Tenemos los diferentes índices de diversidad beta, donde el índice está en medio del índice de similitud y disimilitud o distancia, que ya lo explicamos anteriormente,
donde con estos índices podemos obtenemos datos cualitativos o cuantitativos y método de ordenación y clasificación. En los datos cualitativos la fórmula es Acar, Sorenson, Brown Vázquez, Ochin, Bachman. Y en los datos cuantitativos, Sorenson cuantitativo y Moricina Home. ¿Qué quiere decir esto? Que son las diferentes fórmulas que se pueden manejar en este índice. El siguiente índice es de reemplazo de especies, donde tenemos las diferentes fórmulas propuestas por los diferentes autores, donde las explicaremos a continuación. Y la complementariedad. La diversidad beta con métodos de ordenación y clasificación. Los métodos multivariados de ordenación y clasificación han sido empleados en ecología para diferentes propósitos. Uno de ellos es la medición de la diversidad beta. Se basan en el análisis de matrices de datos, que pueden ser dos tipos. ¿Cuál es el primer tipo? Análisis tipo R y análisis tipo Q. ¿En qué consiste? Bueno, el primero, donde se ordenan las especies de un espacio definido originalmente por las muestras. Y el segundo, que es el tipo Q, se ordenan las muestras en un espacio distinto originalmente por las especies. Tenemos índices de reemplazo de especies, los diferentes índices propuestos por los autores. Ahora les hablaré acerca de la medición de la diversidad gamma. El autor Whiter en 1972 define la diversidad gamma como la riqueza en especies de un grupo de hábitats, siendo estos hábitats un paisaje, un área geográfica o una isla, que resultan como consecuencia de la diversidad alfa de las comunidades individuales y del grado de diferenciación entre ellas, que vendría siendo la diversidad beta. Bueno, en la imagen podemos observar los componentes alfa, beta y gamma de la biodiversidad de escarabajos copronecrógrafos en un paisaje integrado por tres comunidades, en el cual el alfa 1, 2 y 3 representan la riqueza de especies de cada comunidad. Los betas 1, 2 y 3 representan el cambio en la composición de especies entre comunidades, y la diversidad gamma representaría la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran el paisaje. De acuerdo a otros autores, en 1993 proponen la medición de la diversidad gamma con base en los componentes alfa, beta y la dimensión espacial, en el cual proponen una fórmula que indica que gamma sería igual a la diversidad alfa promedio por la diversidad beta por la dimensión de la muestra, donde la diversidad alfa promedio sería el número o la cantidad promedio de especies en una comunidad. La diversidad beta representaría el inverso de la dimensión específica, es decir, 1 sobre el número o la cantidad promediada de comunidades ocupadas por una especie. Y por último, la dimensión de muestra, que sería igual a la cantidad total de comunidades. Bueno, el autor Lande en 1996 deriva tres fórmulas para la diversidad gamma. La primera basada en la riqueza de especies, la segunda en el índice de Shannon, la tercera en el índice de Simpson, y esta fórmula divide el valor de la diversidad gamma en dos componentes, aditivos y positivos, en el cual se integra la diversidad dentro de las comunidades, que sería la diversidad alfa, y la diversidad entre comunidades, que representaría la diversidad beta, para llegar a la fórmula que sería gamma igual a alfa promedio más beta. Bueno, por otro lado tenemos los métodos de medición a nivel de comunidades. Bueno, recientemente se ha resaltado la necesidad de incrementar las aproximaciones al nivel de comunidades y paisajes, más que las aproximaciones basadas en las especies, para así mantener la mayor parte de la diversidad biológica existente. Bajo una perspectiva de comunidades, además de conservar a las especies que viven en ellos, se conservan los procesos y los hábitats. Bueno, tenemos a la comunidad que
representa un conjunto de especies interrelacionadas que coexisten en un espacio y en un tiempo determinado. La diversidad biológica al nivel de comunidades se analiza mediante las técnicas de ecología del paisaje. Bueno, tenemos el paisaje que se define como un área terrestre heterogénea integrada por un conjunto de comunidades que interactúan y se repiten de forma similar. Y bueno, también tenemos que el paisaje es resultado de tres mecanismos, que son los procesos geomorfológicos que tienen lugar en periodos de tiempo muy largos, los patrones de colonización de los organismos y las perturbaciones locales en las comunidades puntuales. Bueno, la ecología del paisaje enfatiza escalas espaciales amplias y los efectos ecológicos del patrón espacial de las comunidades, en el cual específicamente considera tres, que son las estructuras de los paisajes, la función y el cambio. En la estructura de los paisajes encontramos las relaciones espaciales entre los distintos ecosistemas o elementos presentes. Bueno, estos son la distribución de la energía, los materiales y especies con relación a los tamaños, formas, números, tipos y configuraciones de los ecosistemas. En cuanto a la función, encontramos las interacciones entre los elementos espaciales, es decir, los flujos de energía, materiales y especies entre las comunidades, y por último, el cambio que representaría la alteración entre la estructura y función del mosaico ecológico en el tiempo. Bueno, finalmente tenemos que la diversidad al nivel de comunidades puede analizarse al igual que la diversidad alfa de especies, como la riqueza que vendría siendo el número o la cantidad de comunidades distintas presentes en un paisaje, o la estructura que representaría la proporción de cada comunidad dentro de un paisaje. Bueno, esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.